Muy buenas noches a todos y todas. ¿Cómo están? Gracias por conectarse de nuevo, por estar con nosotros. Sean bienvenidos y bienvenidas al segundo día del taller de Introducción a la Evolución Humana, organizado por Ciencia del Sur. Yo soy Daniel Duarte, editor general de Ciencia del Sur, y hoy voy a ser su anfitrión de esta noche. Tenemos un quórum interesante, así que vamos a dar inicio. Saben que Ciencia del Sur es un portal de periodismo y divulgación científica. Nosotros organizamos este tipo de cursos y talleres con el fin de promover la cultura científica y de promover además la investigación en Sudamérica. Tenemos nuestro sitio web cienciasdelsur.com, y también pueden seguirnos en las redes sociales que ya conocen: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y LinkedIn. También les invito muy cordialmente a revisar nuestra membresía, la comunidad Ciencia del Sur, mediante la cual uno puede pertenecer a un club de personas que apoyan y divulgan la ciencia en Sudamérica. También uno tiene acceso gratuito a eventos como este y a descuentos exclusivos en instituciones y empresas aliadas. Así que les invito cordialmente. Nuestra página cienciasdelsur.com está en la sección de comunidad. Entonces, nuestro taller, sabemos, hasta mañana jueves, siempre en el mismo horario, de 19 a 21 horas de Paraguay y de 18 a 20 horas del Perú. Vamos a seguir utilizando este mismo link para las 3 sesiones. Y si alguien todavía no recibió los materiales que el profesor Sergio compartió, nos avisan por favor y les reenviamos al correo. También recordamos que para recibir los certificados deben asistir a las 3 sesiones. Aquí nuestra administradora Mirta Fretes estará verificando la asistencia. Entonces, las grabaciones y los certificados los enviaremos en formato digital el próximo lunes. Y bueno, sin más preámbulos, ya queda a cargo Sergio. Gracias a todos por estar de nuevo hoy. Gracias, Daniel, por el pase y agradecer nuevamente por estar aquí juntos todos en una nueva sesión. ¿Ya tengo habilitado para compartir pantalla? Sí, Sí, ok. Entonces voy a empezar a compartir. Voy a cerrar el video por si acaso. Mm, Ahí se ve bien. sí, estamos viendo bien, Sergio. Perfecto. Ok. Para esta sesión lo que vamos a ver es a dos corrientes evolucionistas, ambas. Una que surgió en los años 70 y la otra que surgió en los años 90, para ver cómo es que explican la evolución humana y cómo conciben la cultura, cómo la definen y qué papel le dan a la cultura en esto de la evolución humana. Por la sesión pasada nos quedamos en este punto. Vimos las obras de Darwin y Wallace y nos quedamos en que la selección natural moldea las adaptaciones biológicas que permiten a las especies adaptarse a sus diversos entornos. Pero quedó una pregunta en el aire, que era si realmente la selección natural puede moldear la evolución de la especie humana, de nosotros. Vimos que Darwin pensaba que sí, y Wallace creía que no, que la selección natural era insuficiente. ¿En qué quedamos entonces? ¿En qué quedó esta discusión? Vamos a ver qué cosa es lo que pasó después. Parece que alguien quiere entrar a la discusión. Sí, no te preocupes, Sergio, vamos a estar monitoreando esto. Ok. Entonces aquí nos quedamos en la sesión pasada. Ver si la selección natural realmente podría moldear la evolución de nuestra especie. Pero ¿qué pasó
entre fines del siglo XIX a inicios del siglo XX. ¿Qué pasó en el transcurso de que Darwin y Wallace publicaron sus trabajos? Hay un contexto histórico que es importante considerar. En principio, surge algo llamado la síntesis moderna. La síntesis moderna fue un marco teórico, básicamente un paradigma, podemos decir, que integró la selección natural de Darwin con la genética de Mendel, que también surgía en esa época. Ustedes sabrán que la selección natural de Darwin, por más que fue una teoría basada en evidencia, encontró mucha resistencia en la época en la que fue formulado, desarrollado. Hacemos mal si creemos que la selección natural fue aceptada inmediatamente. Darwin la publicó en El origen de las especies. De hecho, la historia cuenta que no fue sino hasta que surgió la síntesis moderna que la selección natural empezó a ser reconocida como una teoría ya más científica. Y es que eso era lo que le faltaba a Darwin, el lado genético de su obra, para justamente explicar cómo es que eh, los rasgos biológicos de las especies se transmiten entre generaciones. Y ahí es que la herencia genética entra, ¿no? Específicamente la de Mendel. Y uno de los postulados de la síntesis moderna, tiene muchos, pero uno de ellos, los que más nos compete para esta sesión, refiere al gen, a la que fue, el gen que fue concebido como la unidad de selección. Es decir, la selección natural únicamente podía actuar a nivel de genes. A eso refiere la idea del gen como unidad de selección. Y las explicaciones que se formularon desde esta perspectiva fueron catalogadas como genocéntricas porque se centraban en los genes. Esto estaba ocurriendo a inicios del siglo XX, ¿no? La síntesis moderna, claro, también es bueno señalarlo, fue principalmente desarrollada por biólogos y genetistas, ¿no? Muchos de los cuales publicaron obras que fueron pilares para la biología evolucionista moderna, al menos para la del siglo XX. Pero algo más ocurría en ese contexto. Surge la etología de Konrad Lorenz. La etología se puede definir como una ciencia que estudia la conducta de los animales, pero para los fines que nos competen nuevamente a esta sesión, uno de los postulados de la etología, específicamente de la etología humana, es decir, de la parte de la etología que estudia la conducta humana, fue que la concebía como una conducta animal, porque a fin de cuentas, si algo se había demostrado en los trabajos de Darwin y también de Wallace, era que el ser humano era básicamente un animal como cualquier otro, con algunas particularidades y diferencias, pero en esencia un animal más. Entonces la etología de Lorenz, que surgía también por ese tiempo, se especializó en concebir o tratar la conducta humana como la conducta de cualquier otro animal. Pero falta algo más que estaba ocurriendo en esa época y que fue también fundamental para comprender lo que ocurrió después. Y fue un contexto bélico, marcado por las guerras, la xenofobia y el racismo. ¿De qué modo este contexto bélico delineó la ciencia de la evolución humana? En el sentido de que al ver que nuestra misma especie era capaz de aniquilarse a gran escala, muchos científicos empezaron a discutir sobre algo llamado la naturaleza humana. No era la primera vez que se discutía sobre la naturaleza humana, valga señalar, pero en esa época las discusiones se realizaron desde un punto de vista científico. Ya se tenía la etología de lado, se tenía la genética de Mendel, se tenía la teoría de Darwin y también existía el genocentrismo, es decir, explicaciones basadas en el gen o en la genética. Entonces, en este contexto de enfrentamientos entre países que pertenecen a una misma especie, muchos científicos empezaron a hablar de una naturaleza humana. Y es que en este contexto surge, no,
Hay algo más, me estaba olvidando, algo más que es importante señalar. La antropología. A inicios del siglo XX, la antropología por cuenta propia ya estaba discutiendo el impacto de la selección natural en la evolución humana. No vamos a ahondar en cada uno de los antropólogos que en la primera mitad del siglo XX discutieron de qué manera la selección natural influye en la evolución humana, pero ustedes pueden ver que han sido muchos. Aquí resalto el trabajo de Boas, porque fíjense en la fecha, 1909. Su obra más importante, The Mind of Primitive Man, algo así como La mente del hombre primitivo, se publicó en 1911. Apenas pocas décadas después que se publicara la obra de Darwin sobre evolución humana, con todas las discusiones que hubo con Wallace. ¿Y qué fue lo que postuló Boas en ese trabajo de 1911? Que la principal diferencia entre poblaciones humanas, y lo dijo como antropólogo, es cultural y no genética. En esta perspectiva, los antropólogos estaban yendo en contra de la tendencia, que era más bien buscar en la genética la razón de la conducta humana, de la evolución humana y también de las diferencias entre poblaciones. Y no solo Boas, sino toda la antropología también fue por ese lado. Y aquí también resalto este apellido, este nombre, Dobzhansky, que como muchos de ustedes sabrán, no fue antropólogo, sino que fue biólogo, más específicamente genetista. Y además, un dato curioso, Dobzhansky fue uno de los desarrolladores de la síntesis moderna, que como acabo de decir, tuvo como uno de sus pilares la idea del gen como unidad de selección. Pero, no obstante, Dobzhansky fue uno de los pocos biólogos que en esa época rescató la importancia de la cultura para nuestra especie. ¿Y por qué? Porque uno de sus colegas fue Ashley Montagu, que está en la foto de abajo, entrevistando nada más y nada menos que el mismísimo Albert Einstein. Esto ya parece un meme. Pero en efecto, Montagu fue uno de los antropólogos más importantes del siglo XX. Dobzhansky, quien tiene libros sobre evolución humana, se basa en los trabajos de Montagu. Es decir, Dobzhansky fue un biólogo cuyas obras sobre evolución humana estuvieron basadas en evidencia antropológica y por eso fue que destacó la importancia de la cultura en la evolución humana. Más o menos que concluyeron todos estos antropólogos, pues que la cultura influencia la evolución humana. ¿De qué forma? Al ser nuestro principal mecanismo adaptativo, porque a diferencia de otras especies, el ser humano no se adapta a sus entornos a través de nuestras plumas, de nuestros pelaje, de nuestras garras, de nuestros colmillos, porque no los tenemos. Nos adaptamos a los entornos naturales a través de la cultura, construyendo casas, fabricando herramientas, a través de normas, etcétera, etcétera. Ese fue el gran aporte de la antropología, digamos, de inicios del siglo XX. Y esta es una idea de Montagu, que resume bien qué es lo que estaban pensando los antropólogos en aquella época. No es que la selección natural haya cesado de operar en el ser humano, sino que, como un refrescante río, su curso simplemente ha sido redirigido para fluir por canales más profundos y nuevos. Alguien podría decir en este momento, ¿de qué creen que habrían estado conversando Ashley Montagu con Albert Einstein en esa entrevista de 1985? ¿Quién se atreve a dar una idea? He dado dos spoilers muy grandes en la diapositiva anterior. Alguien, anímese a participar. Bomba atómica, exactamente. Estaban discutiendo sobre, a propósito de la película Oppenheimer, estaban discutiendo sobre la naturaleza humana. Y una de las preguntas de la entrevista fue,
sobre la fabricación de la bomba atómica y cómo ello impactaba o desnudaba, para utilizar una palabra más retórica, lo que era realmente la especie humana, capaz de, como lo dije hace un rato, exterminarse a sí misma y a gran escala además. En ese contexto, ahora sí, es que nace o emerge la sociobiología. En 1975, en un libro titulado Sociobiology, Wilson, quien ya era experto en hormigas, definió la sociobiología. A ver, aquí hay una pregunta. Eh, Me parece que está en Archive, la entrevista. Hay una página llamada Archive, Internet Archive, me parece, y la entrevista está ahí. No, no he corroborado si realmente está ahí, pero me parece que está ahí. Puede ser que para mañana les tenga una respuesta para la última sesión. Bueno, en 1975, Wilson definió la sociobiología como el estudio de la base biológica o genética. Algunas veces utilizaba la palabra base genética, en otras veces hablaba de la base biológica de la conducta social animal. Esta es la definición que dio Wilson básicamente con esas palabras. Y la sociobiología estuvo basada en los preceptos de la síntesis moderna, específicamente en esta idea del gen como unidad de selección. Es por eso que es importante conocer la síntesis moderna para entender por qué la sociobiología hizo énfasis en la base genética de la conducta social de los animales. Y hablando de animales específicamente, la sociobiología estudió la conducta social de diversas especies, incluidos primates, pero dedicó el último capítulo de esta obra Sociobiology a la evolución humana, el último, y que además fue más polémico. De hecho, los críticos dicen, o dijeron ya hace varias décadas, que el texto de Wilson Sociobiology era un gran tratado de teoría evolucionista aplicada a la conducta animal, excepto por el último capítulo, que es justamente donde trataba la evolución de la conducta humana. Valga también señalar que la sociobiología fue uno de los primeros programas científicos, vamos a decir así, que aplicó la selección natural y otros conceptos como adaptación o fitness para estudiar la evolución de la conducta humana. Con ello no quiero decir que no haya habido intentos previos de aplicar la selección natural a la conducta humana, pero sí que hubo, pero digamos que no fueron intentos sistemáticos, simplemente fueron como discusiones, ensayos, aportes, reflexiones. La sociobiología en este punto, pues, digamos que fue como una pionera, ¿no? Ahora, el objetivo de la sociobiología fue establecer hasta qué punto el biograma humano, es decir, la anatomía humana y la conducta, es una adaptación a la vida moderna o un vestigio filogenético. Es decir, hasta qué punto nuestra biología y nuestra conducta son resultado de nuestra vida contemporánea moderna o si es un rezago de nuestros antepasados. Y aquí Wilson postula, aunque los genes perdieron poder en explicar la evolución de la conducta humana, mantienen cierta influencia en las conductas individuales que subyacen a las diferencias culturales entre poblaciones. Esto se puede entender como que la sociobiología estableció una relación lineal, siendo los genes la base de la conducta individual que a su vez posibilitaba o generaban las diferencias culturales. Este es más o menos el esquema que desarrolló la sociobiología, ¿no? Con los genes siendo como que los fundamentos, la base, lo más esencial de las diferencias culturales, ¿no? Entre poblaciones. ¿Y cuál era el método?
para llegar a establecer el objetivo que está ahí para cumplir el objetivo. ¿Cuál era el método de la sociobiología? Pues según el propio Wilson, comparar la conducta humana con la conducta primate para hallar los rasgos que subyacen a la conducta social humana. Wilson llamó esto un ejercicio de etología comparada y es por eso que también es importante conocer la obra de Lorenz, específicamente la etología, porque la sociobiología estuvo muy inspirada en la etología de Lorenz. En este ejercicio de comparación entre la conducta humana y la conducta primate, Wilson dijo que hay rasgos conservadores, ese fue el nombre que le puso, que se mantienen constantes en todo el orden primate, que está en la imagen de la derecha, y que persisten en el género Homo, es decir, en toda la especie humana. Algunas de ellas, solo algunas, son, por un lado, la dominancia masculina y por otro lado, el cuidado materno. Y son tales rasgos los que para Wilson ofrecen una base para formar hipótesis, es decir, explicaciones y teorías sobre la conducta humana. ¿Por qué los seres humanos hacemos todo o cual cosa? Entonces habrá que buscar los rasgos conservadores que son comunes entre el ser humano y el resto de primates. En, esa, en esos rasgos comunes, en esos rasgos compartidos es que Wilson creía que podíamos encontrar la solución para explicar la conducta humana, ¿no? De por qué éramos una especie tan compleja. Ahora, ¿qué conductas humanas finalmente analizó o discutió Wilson en su obra? Bueno, varias. Algunas de ellas, por ejemplo, la división sexual del trabajo, esta idea de que hay hombres cazadores y mujeres recolectoras, que es un patrón que se repite en la mayoría de sociedades humanas, específicamente en las no occidentales. También analizó la competencia, específicamente la competencia económica. Recordarán que en la primera mitad del siglo XX fue un contexto de crisis económica, que también hace parte del contexto en el que surge esta disciplina o este programa de investigación. Entre otras conductas también estaban la ética, la territorialidad, la dominancia masculina, lo que hoy llamaríamos el patriarcado, la religiosidad, etcétera, etcétera. Para Wilson, todas esas conductas o fenómenos tienen una base genética moldeada por selección natural. Esta es una idea que él reitera algunos años después en un trabajo que publicó junto con Charles Lumsden. Y él dice, ¿no? Ellos dicen, el principio central de la sociobiología humana es que las conductas sociales son moldeadas por selección natural. Es como si estuvieran siguiendo la obra darwiniana, de que en efecto la psicología humana y la conducta también han sido moldeadas por selección natural. Hasta este punto la sociobiología es una aplicación casi directa de la obra darwiniana. Pero ¿cuál es el problema? ¿O qué implica decir que las conductas sociales humanas han sido moldeadas por selección natural? Implica que los humanos poseemos adaptaciones biológicas o genéticas que nos predisponen a la dominación femenina, al individualismo, a las creencias religiosas, etcétera, etcétera, a todos los fenómenos o conductas que Wilson había analizado. Y desde ya vamos a ver que esto es problemático. De hecho, Wilson fue un poco más allá. Y en esta misma obra, Sociobiology del 75, se preguntó o dijo que una pregunta clave de la biología humana es si existe una predisposición genética para ingresar a ciertas clases y desempeñar ciertos roles. Aquí las palabras clases y roles refieren a clases sociales y roles sociales. Es decir, Wilson estaba queriendo saber si es que la pertenencia, por ejemplo, a una clase económica superior o a una clase económica inferior podía explicarse desde una base genética. Es como que si los ricos y los pobres
o como si la riqueza y la pobreza se pueden explicar no desde fenómenos sociales, como la falta de acceso a la educación, sino desde una base genética moldeada por selección natural. Y desde ya vemos lo problemático, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasó con la cultura? ¿Cómo la cultura fue concebida por la sociología? Bueno, pues recordamos que el esquema propuesto por Wilson fue que los genes son la base, los genes moldean la conducta individual y la conducta individual es lo que crea o influencia las diferencias culturales entre poblaciones. La cultura era vista como una consecuencia de la evolución humana, no como una causa, sino como un producto, como un epifenómeno, para utilizar un término que algunos de ustedes podrían entender. Era algo así como lo último de la especie humana. Y él tuvo una frase que muchas veces es citada por quienes estudian ese tema, que es, Wilson dijo en el 78, los genes sujetan la cultura con una correa. Es decir, si queremos saber quién es más importante para explicar la conducta humana, pues los genes son más importantes, porque la cultura está sometida a los deseos de la genética. Esto se nota con mayor claridad en los trabajos de Richard Alexander, quien fue también un, vamos a decir, científico que investigó mucho desde el punto de vista de la sociobiología. En sus trabajos, que los pueden encontrar en mi tesis también, se deja notar que la cultura no es una fuerza alternativa a la selección natural, sino un producto de la selección natural, ¿no? La cultura fue vista como algo subyugado a los genes, ¿no? Ahora, Wilson rescata, tal como la antropología de aquella época, que la cultura es un mecanismo humano adaptativo. Es decir, que la cultura nos permite adaptarnos a diversos entornos, pero no evoluciona. Y en ese momento Wilson estaba de acuerdo, o mejor dicho, pensaba tal como pensaba la mayoría de científicos evolucionistas en aquella época. Sí, la cultura es el principal mecanismo adaptativo del ser humano, pero no evoluciona. Por tanto, más que la causa de la evolución humana, es una consecuencia de la evolución humana, un producto de la genética. Y este es más o menos el esquema que yo he tratado aquí de desarrollar con un impresionante nivel de diseño gráfico, para que más o menos se entienda cuál era la concepción que tenía o que tuvo la sociobiología entre la relación entre los genes, el individuo y la cultura. En principio parece muy razonable. Sin embargo, la sociobiología fue criticada duramente apenas surgió. De hecho, las primeras críticas, la sociobiología, digamos que se publicó en el libro este Sociobiology del 75, y las primeras críticas llegaron nada más y nada menos que en el 76, es decir, al año siguiente, si es que no antes. Y una de las más importantes fue formulada por Stephen Jay Gould, un paleontólogo, reconocido paleontólogo del siglo XX, es quien está en la foto de arriba con el bigotito. Y Gould formuló lo que se podría decir fue una de las críticas más famosas a la sociobiología, al catalogarla de cuentos. Y él acuña esta frase tomándola de un literato, de un novelista, just so stories. Es decir, la sociobiología serían como que puros cuentos, simplemente, ¿no? Stories. Entre otras críticas, formuladas también por su colega Richard Lewontin, que está en la foto de abajo, la sociobiología fue criticada de su adaptacionismo, es decir, de presuponer que las conductas humanas son adaptaciones moldeadas por selección natural. Lógicamente, vimos que Wilson postuló que las conductas sociales humanas son moldeadas por selección natural y sabemos por Darwin que la selección natural moldea adaptaciones. Por lo tanto, las conductas sociales humanas serían adaptaciones. Si no fueran adaptaciones,
no serían moldeadas por selección natural, pero la sociobiología postuló que las conductas humanas son moldeadas por selección natural, lo cual, por inferencia, se sobreentiende a las conductas humanas como adaptaciones. Y eso es adaptacionismo. Esa fue la crítica de Lewington. Y claro, casi por derivación, pues, si te están diciendo que las conductas humanas son adaptaciones, no es que sean simplemente adaptaciones, sino que son adaptaciones biológicas o genéticas. Por lo tanto, la genética sería lo más importante al momento de explicar las conductas humanas. La sociobiología, por tal razón, fue criticada de determinismo biológico o determinismo genético, que es una forma de reduccionismo. Y otra crítica fue a propósito de los cuentos de Gould, ¿no? Desde esta crítica que hace Gould de la sociología, fue que la sociología fue criticada por falta de evidencia. Esta crítica de falta de evidencia se condensa de las anteriores. De hecho, todas las críticas hacia la sociología estaban muy vinculadas entre sí. Pero este texto de Mesoudi del año 2020 lo condensa de una forma adecuada, me parece. Uno puede leer los ensayos de Gould, de Lewontin, y también va a encontrar que ellos critican casi de forma literal, que la sociobiología no presenta evidencia científica de lo que está afirmando, ¿no? Sobre todo de la base genética, ¿no? Si las conductas sociales tienen una base genética, ¿dónde está esa base genética? Todos los críticos de la sociobiología concluyen en que Wilson nunca presentó evidencia de esa base genética. Y aquí Mesoudi lo resume de una forma sintética, ¿no? Y clara, ¿no? La sociobiología humana, dice, fue vaga y laxa, ofreciendo amplias generalizaciones que rara vez se comprobaban cuantitativamente con datos empíricos. Y finalmente, algo que también se puede encontrar en las críticas anteriores, en casi todas las críticas a la sociobiología, pero puede que sea la crítica menos conocida, subestimar la cultura. Se acusó que la obra de Wilson no consideró la cultura en su real dimensión. Y Megarry, en esta crítica del 95, lo sintetiza también. Dice, la sociología creó una visión simplista de la sociedad humana que malinterpreta el papel de la cultura en la evolución humana. Claro, si Wilson concibió la cultura como un producto de la genética y dijo que la genética amarra a la cultura y la tiene bajo su control, es probable que muchos la critiquen de que esté malinterpretando la influencia de la cultura o subestimándola. Estas fueron, digamos, las principales críticas que se hizo de la sociobiología. No obstante, sin embargo, pese a las críticas, porque la sociobiología finalmente desapareció, sobre todo la sociobiología humana, la sociobiología aplicada al resto de especies animales continuó bajo otros nombres, se reformuló, y yo diría que se reformuló a tal punto que ya no es sociobiología, pues. Pero en su aplicación a la conducta humana, pese a las críticas, años después surgió otra propuesta que, como veremos, tomó un camino muy semejante. ¿Y cuál es esa propuesta? Pues nada más y nada menos que la psicología evolucionista. La psicología evolucionista fue fundada, diría que fue desarrollada a fines de los años 80, pero que tuvo su auge en los años 90 y fue desarrollada por un antropólogo, John Tooby, que está en la imagen, y la psicóloga Lida Cosmides. Ambos pertenecen a la Escuela de Santa Bárbara. Fue, podemos decir, una de las primeras escuelas de psicología evolucionista y la más popular, de hecho. La psicología evolucionista empleó la selección natural para estudiar la evolución de la mente humana y con ello también recibió influencia de la sociobiología. En esta obra de Adapted Mind del 92, donde se condensan, digamos, ensayos que ya se habían publicado previamente sobre psicología evolucionista,
se postulan lo que serían los principios teóricos de esta especialidad, de esta disciplina. Son tres. Primero, que existe una naturaleza humana universal, a propósito de estas discusiones sobre la naturaleza humana, pero esta no estaba a nivel de conductas observables, sino a nivel de mecanismos mentales evolucionados. Ahí estaba la naturaleza humana universal según la psicología evolucionista. El segundo principio indica que tales mecanismos son módulos o adaptaciones moldeadas por selección natural durante millones de años. Aquí se nota la influencia de la selección natural en esta perspectiva. Y el tercer punto es que la estructura de nuestra mente está adaptada a la forma de vida de los cazadores-recolectores del Pleistoceno. El Pleistoceno fue una etapa de la evolución humana que es mayor a los 10.000, 11.000 años de antigüedad. Es decir, de 10.000, 11.000 años hacia atrás, durante miles y miles de años, ese es el Pleistoceno. Recordemos que las primeras civilizaciones surgen más o menos en el 10.000, en una nueva etapa. Entonces la psicología evolucionista sugiere que nuestra mente está adaptada a una etapa previa, no a la etapa que estamos viviendo ahora de nuestra historia, sino a una etapa anterior, previa al surgimiento de las civilizaciones humanas. Y en cierto modo, aunque no lo dicen de forma tan clara como lo dijo Wilson en su obra Sociobiology, la psicología evolucionista también defiende una perspectiva lineal, que es muy semejante a la de la sociobiología. Los genes van primero, porque se destaca la influencia de la selección natural en los módulos mentales, que son adaptaciones psicológicas. Y estos módulos son los que finalmente generan la conducta, ¿no? Este es más o menos el esquema de la psicología evolucionista. Ahora, para ir en orden, ¿qué son estos módulos que la psicología evolucionista señala como la base de la naturaleza humana universal? La propuesta que desarrolló la psicología evolucionista en aquella época, estamos hablando en los años 90, se llama hipótesis de la modularidad masiva. Es decir, nuestra mente se compone de varios circuitos neurológicos encapsulados llamados módulos. También han sido bautizados como órganos mentales en el sentido de como si fueran órganos anatómicos, como el cerebro, los pulmones o el hígado. La psicología evolucionista creía que los módulos eran órganos, pero mentales, que eran innatos además, y aquí nuevamente se ve la influencia de la selección natural, estos módulos son moldeados por selección natural, y su objetivo era resolver diversos problemas adaptativos, pero no los problemas adaptativos de la vida moderna, sino de la vida en el Pleistoceno, es decir, antes que surja la civilización humana. Y esta es una cita de Pinker del texto del 97. Steven Pinker, quien es un reconocido psicólogo, también es un representante de la psicología evolucionista. Y él dijo en el año 97, la mente está organizada en módulos u órganos mentales, cada uno con un diseño especializado que la convierte en experta en un campo de interacción con el mundo. La lógica básica de los módulos está especificada por nuestro programa genético. Su operación fue moldeada por la selección natural para resolver los problemas de la vida de caza y recolección que llevaron nuestros antepasados en la mayor parte de nuestra historia evolutiva. Y uno podría preguntarse, bueno, sabemos que los módulos son adaptaciones moldeadas por selección natural. Es lo que postula la psicología evolucionista. Pero, y además esos módulos son la base de la naturaleza humana, que es universal. Pero, ¿y cuántos módulos hay? ¿Y cuáles son? Bueno, en otra obra, Pinker ofreció una lista de módulos.
módulos para la mecánica intuitiva, módulos para la biología intuitiva, es decir, entender cómo las plantas y animales trabajan, módulos para el número, que supuestamente nos eh, permiten realizar operaciones matemáticas, módulos de mapas mentales que nos permiten ubicarnos en largos territorios, módulos para la selección de hábitat, módulos para el peligro, módulos para la comida, es decir, para saber qué comida es buena y qué no, módulos para la contaminación, para el disgusto, para el monitoreo del bienestar, para la psicología intuitiva, etcétera, etcétera. Todo tipo de módulos. De hecho, en un ensayo del 97, Tooby y Cosmides, los fundadores de la psicología evolucionista, dicen, puede que haya cientos o miles de módulos. Literalmente, cientos o miles de módulos. Pero claro, estos módulos estaban adaptados no a la vida moderna, sino a la vida del Pleistoceno. ¿Y qué tanta onda con el Pleistoceno? La psicología evolucionista hace énfasis en esta etapa de nuestra historia porque sostiene que solo el 1% del tiempo evolutivo humano corresponde a la vida moderna. Por tanto, es muy improbable que hayamos desarrollado adaptaciones complejas en tan poco tiempo. Por lo tanto, es razonable suponer que los módulos del ser humano se han moldeado en una etapa en la que hemos pasado la mayor parte de nuestro tiempo. Y aquí es que reitera esta idea que he estado mencionando. La psicología evolucionista postula que la mente humana tiene un diseño único, universal y panhumano, que se comprende mejor desde nuestro pasado cazador-recolector, no desde el tiempo presente. Y aquí una cita de este texto de Adapted Mind del 92 dice, entendiendo las presiones selectivas que enfrentaron nuestros ancestros homínidos, es decir, prehumanos, hace millones de años, entendiendo entendiendo qué tipo de problemas adaptativos tuvieron que resolver ellos, nuestros homínidos, sus ancestros, uno debería ser capaz de obtener algún insight, algún entendimiento sobre el diseño de mecanismos de procesamiento de información que evolucionaron para resolver estos problemas. En otras palabras, la psicología evolucionista postula que si queremos comprender la psicología humana actual, debemos comprender la psicología humana de especies que ni siquiera eran humanas, porque los homínidos son calificados como prehumanos. Pero la psicología evolucionista, ahí estaba la razón de la psicología humana, ¿no? La gran causa de la psicología humana. Es por eso que ellos promueven esta frase. Nuestros cráneos modernos albergan una mente de la edad de piedra. Esta frase la acuñó William Altman, pero Cosmides y Tooby mencionan que es una buena definición de la psicología evolucionista. Sí, puede ser que nuestros cráneos sean modernos y que estén adaptados a la vida contemporánea, pero la mente que tenemos es una mente prehistórica. Y a través de esta idea de la mente prehistórica es que la psicología evolucionista explica diversos fenómenos, como por ejemplo las brechas de género. ¿Por qué los hombres ganan más salario que las mujeres? Bueno, pues una de las razones es que los hombres han sido cazadores y las mujeres han sido recolectoras, y que esa mente prehistórica influencia hoy que los hombres elijan determinadas carreras y las mujeres elijan otras carreras. Lo mismo pasa con la brecha de género en las carreras científicas. ¿Por qué hay más científicos hombres que mujeres? Bueno, pues es porque tenemos una mente de la edad de piedra. Y en el tema de asesinatos, ¿por qué los asesinos seriales, hombres, acechan a su víctima? Eso es un estudio que se publicó hace algunos años y dijo que los asesinatos seriales cometidos por hombres consistían en acechar a su víctima. Pues porque los hombres antes eran cazadores y tienen el cerebro del cazador, tienen una mente prehistórica de cazador. Por tanto, los asesinos seriales varones, pues cazan a sus víctimas, les acechan. En cambio,
las asesinas seriales mujeres no acechan a su víctima, sino que la seleccionan de forma más sistemática, son más selectivas. ¿Y por qué es que lo son? Diría la psicología evolucionista. Bueno, pues porque hace miles de años y durante miles de años las mujeres tienen un cerebro recolector. Por tanto, tienen que saber elegir y seleccionar muy bien a su víctima. Ese es el tipo de explicaciones que hasta el día de hoy formula la psicología evolucionista para comprender algunas diferencias entre hombres y mujeres. Y aquí llegamos al punto del adaptacionismo, porque estamos diciendo que los módulos son adaptaciones moldeadas por selección natural. Y en efecto, la psicología evolucionista refiere a la selección natural de Darwin. Recordarán ustedes que Darwin tuvo una cita sobre la psicología humana en El origen de las especies. Pues los psicólogos evolucionistas suelen citar este fragmento de Darwin para decir que su obra, es decir, la psicología evolucionista, es una continuación del trabajo de Darwin. Y es por ello que la psicología evolucionista se ha catalogado de ser un programa adaptacionista que posee una lógica adaptacionista que consiste en afirmar o presuponer que las conductas humanas son resultado de adaptaciones psicológicas moldeadas por selección natural. Y ojo, estos son términos que lo mencionan los mismos psicólogos evolucionistas. Programa adaptacionista, lógica adaptacionista, son los términos que utilizan los propios psicólogos evolucionistas para definir lo que ellos hacen. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y es justamente por esta lógica adaptacionista de presuponer que las conductas humanas resultan de adaptaciones psicológicas moldeadas por selección natural, que David Bass, uno de los principales psicólogos evolucionistas en la actualidad, sostuvo en mediados de los 90, en pleno auge de esta corriente, que la psicología evolucionista representó un nuevo paradigma para las ciencias de la evolución humana, que iba a absorber a las ciencias sociales. O sea, los psicólogos evolucionistas creyeron que su programa de investigación iba a renovar todo lo que se sabía sobre la evolución de la mente humana. Y las ciencias sociales iban a ser como que subyugadas al marco darwiniano que ellos promovían. Y con el tiempo, la psicología evolucionista se aplicó en diversos campos como sociabilidad, elección de pareja o diferencias de género, en temas como agresividad, riesgo, competencia o elección de carrera. Se trata, pues, de un programa de investigación que es muy aplicable a diversos campos. Y justamente en esa aplicación es que los psicólogos evolucionistas han estudiado diversos fenómenos, como por ejemplo el bullying, las compras, los colores, la ciencia, la violación sexual y el sexo oral, entre otros fenómenos. Y ya que estamos hablando de lógica adaptacionista, en efecto, lo que hizo, por ejemplo, un estudio que se ha publicado, me parece que si no fue este año, el año pasado, en que un estudio de psicología evolucionista postuló que el bullying, esta actitud de acoso o abuso que se observa en niños pequeños y también en otros grupos etarios, ¿no? Pero específicamente en niños pequeños, era una adaptación. Y decir que el bullying es una adaptación implica que ha sido moldeada por selección natural. Y decir que el bullying es una adaptación implica que hay una base genética para el bullying, lo que a su vez implica que esa base genética nos predispone al bullying. Es decir, que somos una especie biológicamente predeterminada o predispuesta para abusar de otras personas. Con respecto a las compras, lo que dijo la psicología evolucionista fue, ¿por qué se hicieron esta pregunta, ¿no? ¿Por qué al momento de hacer compras las mujeres se demoran tanto? ¿Por qué pasean por los estantes? ¿Por qué
ven distintos precios. En cambio, los hombres cuando quieren comprar rápido, un, dos, tres, cogen lo que necesitan y se van a la casa. Los psicólogos evolucionistas dijeron, ah, pues es que el cerebro de la mujer ha sido moldeado durante miles de años para ser recolectora. Por tanto, le gusta elegir bien y seleccionar bien los distintos productos como si estuvieran recolectando frutas en las sabanas africanas, ¿no? También vieron el tema de las preferencias por colores. ¿Por qué a las mujeres les gustan los colores rosados o rojos y a los hombres les gustan los colores más oscuros? La explicación fue muy similar, porque el cerebro de la mujer ha sido durante miles de años adaptada para la crianza de la descendencia, para el cuidado de los niños, por tanto, tiene una inclinación por los colores rosados, porque las caras de los niños son rosadas. Y hay ahí una correlación, pues, estadística. Y también explicaron, por ejemplo, por qué los hombres se interesan más por la ciencia. La explicación que dieron fue porque la ciencia es una actividad que requiere de razonamiento abstracto, matemático, que a su vez se vincula a algo llamado orientación espacial, es decir, la habilidad de orientarse en el espacio. Y los hombres, como tenemos cerebros de cazadores, pues nos orientamos en el espacio mucho más fácil. Es por eso que las matemáticas se nos hacen más fáciles. Y es por eso que la ciencia se nos hace más fácil. Y en el caso de la violación sexual, esto fue todo un revuelo que se dio a inicios de este siglo, más o menos en el año 2000, 2001. Dos psicólogos evolucionistas, uno de ellos antropólogo, publicaron un libro. Ya habían publicado algunos ensayos antes, pero publicaron un texto donde dijeron que la violación sexual podría ser una adaptación. Y ya se imaginarán todas las discusiones que hubo al respecto. Hubo, de hecho, una divulgadora, Roxana Kramer, que dijo en uno de sus videos que esta propuesta de la psicología evolucionista era la que contaba con mayor evidencia. Es decir, esta idea de que la violación sexual era una adaptación. Para Kramer era una hipótesis que contaba con mucha evidencia, cuando de hecho es todo lo contrario. Es una de las hipótesis de la psicología evolucionista más cuestionadas de su historia. Yo diría que está en el ranking número uno. Tanto así que esta idea de la violación sexual como adaptación fue catalogada como ridícula, incluso, y como el ejemplo más dramático de lo que podría llegar a ser la psicología evolucionista. Entonces, no es cierto, pues, que es una de las hipótesis que cuenta con mayor evidencia. Y el sexo oral, por último. Esto ya fue algo que roza lo ridículo. Para los psicólogos evolucionistas, el sexo oral era una forma de detectar la infidelidad, específicamente el sexo oral realizado de hombres a mujeres, el llamado cunilingus. ¿Quién sabe cómo han verificado esa hipótesis? No lo sabemos. De hecho, en este artículo que está en una enciclopedia, los autores dicen que no se han realizado investigaciones empíricas al respecto, pero pues para ellos el sexo oral es una forma de detectar la infidelidad. Interesante. Y es que claro, si vamos a decir que todas esas conductas son moldeadas por selección natural, estamos diciendo que son adaptaciones. Y si hablamos de adaptaciones, como lo dije hace un momento, estamos hablando de que hay una base genética para todas esas conductas. Y es por eso que en una crítica del 2005, McKinnon dijo, bueno, pues resulta que para la psicología evolucionista hay genes para todo. Y esta lista que ustedes tienen al costado, McKinnon la extrae de libros de psicología evolucionista publicados en los años 90. Y como ustedes ven, hay genes para todo prácticamente. Incluso se hablaba de los genes de la infidelidad, se hablaba de diversos genes. Y eso fue más o menos como un efecto secundario de la psicología evolucionista. A eso llevaba la psicología evolucionista. Y este tipo de razonamientos, de hecho, llegó al desarrollo de algo llamado, en inglés lo llaman Pop Evolutionary Psychology.
que se puede traducir como psicología evolucionista pop. Es decir, ese tipo de razonamientos darwinianos que abundan en las redes sociales y en los blogs, en los que se intenta pues formular explicaciones evolucionistas al fiel estilo de la psicología evolucionista, prácticamente para todo. Y estos tweets que comparto yo aquí en esta presentación son un gran representante de la psicología evolucionista pop. Por un lado tenemos a Pablo Muñoz Iturrieta, que es escritor, y por el otro lado tenemos a John Illescas, que también es escritor. El primero dice, me quedé mirando unos minutos y todos los varones que pasaban se paraban a mirarla y yo les sacaba una foto. Ni una sola mujer se frenó a contemplar esta belleza de Lamborghini. Dice, ¿por qué será? Pues, bueno, a los hombres nos gustan los Lamborghinis porque tenemos cerebros diferentes. Y esa es una idea que la psicología evolucionista suele defender cuando quiere explicar determinadas brechas de género. Hay diferencias en el cerebro que moldean, que hacen que los hombres se interesen por una cosa y las mujeres por otra cosa. ¿Y por qué el reggaetón les gusta a las mujeres? Pues dice aquí el colega Johnny Yescas, pues porque por cuestiones evolutivas, ¿no? A las mujeres les gusta el baile y las frecuencias graves, dicen, transmiten atributos varoniles de los hombres alfa, ¿no? Esto es psicología evolucionista pop. Ahora, lo más interesante es que Iturrieta, el que está en el lado izquierdo, es un escritor, pero es conservador. Y Yescas, que está en el lado derecho, es marxista. O sea, es como que si no importa el espectro político al que pertenezcas, todos somos, o todos podemos ser víctimas de la psicología evolucionista pop, ¿no? ¿Y dónde queda la cultura en todo esto? Ya ustedes imaginarán pues que no en buen lugar, ¿no? Menciones a la cultura de la psicología evolucionista hay, o sea, los psicólogos evolucionistas hablan sobre cultura, ¿no? La mencionan en algunos de sus trabajos, ¿no? Quizá la forma más, y quizá la primera forma, diría yo, de entender dónde está la cultura en la psicología evolucionista es en esta crítica que hacen ellos al modelo estándar de las ciencias sociales, ¿no? Recuerdan que para David Bass, lo mencioné hace un par de diapositivas, la psicología evolucionista era un nuevo paradigma para la ciencia de la evolución humana, algo novedoso, una revolución científica. Pues bien, como parte de esta revolución científica, los psicólogos evolucionistas critican lo que ellos llamaron el modelo estándar de las ciencias sociales, es decir, explicar todo con base en constructivismo y ambientalismo. Es como si dijéramos, queremos explicar las diferencias entre hombres y mujeres. Un científico social diría, pues bueno, eso se debe a la cultura. Y los psicólogos evolucionistas dirían, no, 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 no todo es cultura. También están los genes, también está la evolución, también están los cerebros. Pero lo cierto es que, como lo dije, la psicología evolucionista sí considera la cultura. Tiene dos conceptos que son clave, cultura evocada y cultura transmitida. También los psicólogos evolucionistas asocian la cultura a la idea de diferencia cultural. La ven como sinónimos. No son estrictamente lo mismo hablar de cultura y diferencia cultural, pero los psicólogos evolucionistas creen que la cultura refiere más a la idea de diferencia cultural y que lo transcultural, es decir, lo que está presente en todas las culturas, es universal, por tanto es genético o biológico. Ahí uno se va dando cuenta de que la definición de cultura que tienen es más hacia el lado de las diferencias culturales y no hacia el lado de las universales culturales, de las cosas que las sociedades tienen en común. Si todas las poblaciones humanas, diría un psicólogo evolucionista, son diferentes, es por la cultura. La cultura las hace diferentes. Pero si tienen cosas en común, entonces no es por la cultura, eso es por la biología. Pero aún así, la concepción más importante que tiene la psicología evolucionista sobre la cultura es que no acepta que evolucione en términos darwinianos. Es decir, no hay evolución cultural. Esta fue, como digo, la idea más importante que tuvo la psicología evolucionista con respecto a la cultura.
No hay evolución cultural. Sí, la cultura existe, pero no evoluciona. Y aquí podemos ver en estas dos citas que prácticamente en cuanto 20 años o 30 años no han cambiado de idea. En 1999, David Paz dijo, la cultura no es un agente causal autónomo en competencia con la biología por el poder explicativo. Y exactamente las mismas palabras lo dijo en la sexta edición de su libro. Es decir, no ha habido un cambio a este respecto. La psicología evolucionista sigue pensando que la cultura no evoluciona, que no compite con la biología. Y en este contexto también la psicología evolucionista rechaza el concepto de aprendizaje. Lo rechaza como una explicación de las conductas. Por ejemplo, si alguien se preguntara por qué a los hombres les gusta el fútbol, un antropólogo o un sociólogo diría, bueno, pues porque lo han aprendido, porque viven en culturas donde se juega fútbol y donde todos los niños tienen que jugar fútbol, porque jugar fútbol es lo que hacen los niños, los varoncitos. Hemos nacido en una cultura eh, fútbol céntrica y los niños aprenden a jugar fútbol. Pero los psicólogos evolucionistas dirían, no, 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 esa explicación es inútil. No hablemos de aprendizaje, hablemos de evolución, adaptación, módulos, etcétera, etcétera. Y en efecto hay un rechazo a la noción de aprendizaje. Pero como nada es gratuito, también hubo críticas hacia la psicología evolucionista y fueron muchas críticas. Vamos a ver en qué consiste. La primera de ellas, quizá la más evidente, es el adaptacionismo. El presuponer que las conductas humanas pues son moldeadas por selección natural y que por tanto son adaptaciones. Y ahí tenemos nuevamente el nombre si ustedes se percatan, de Stephen Jay Gould. Gould fue quien criticó la sociobiología de ser puros cuentos, ¿no? De formular cuentos, que no son hipótesis científicas, sino cuentos. Desde esa misma perspectiva, Gould también cuestionó la psicología evolucionista, de prácticamente lo mismo, formular cuentos. También fue criticado por su modularismo, es decir, por esta idea de que existen módulos mentales que son innatos, moldeados por selección natural y que son adaptaciones, y que hay cientos o miles de módulos. También fue criticado por tener enunciados de tipo pseudocientífico. Por ejemplo, el filósofo Massimo Pigliucci, quien fue mencionado en la sesión de ayer, fue uno de los que puso la advertencia de que la psicología evolucionista tiene enunciados de tipo pseudocientífico. ¿Y por qué pseudocientífico? Porque no se pueden falsear, no se pueden criticar. Pongamos, por ejemplo, esta hipótesis de que el sexo oral practicado por los hombres y las mujeres es una forma de detectar la infidelidad. ¿Cómo falseas esa investigación, esa hipótesis? ¿Cómo demuestras que están equivocados? ¿Qué tipo de experimento tendrías que hacer para demostrar que esa hipótesis no tiene sentido? ¿Se puede hacer algo al respecto? Para Piglucci, eh, este tipo de enunciados son difíciles de cuestionar, por tanto serían o estarían muy cerca de la pseudociencia. Y Sabrina Smith, en un texto del 2020, fue aún más allá y dijo, la psicología evolucionista es imposible, porque es imposible de contrastar, es imposible de comprobar. Volvamos al ejemplo mismo del sexo oral como una forma de detectar la infidelidad. ¿Cómo compruebas ello? Es imposible, dice Sabrina Smith, es imposible comprobar las hipótesis de la psicología evolucionista. Por tanto, la disciplina en su conjunto es imposible. Bueno, la psicología evolucionista también ha sido crítica de exagerar factores biológicos en el estudio de las diferencias entre hombres y mujeres, como hemos visto en el caso de las diferencias entre los estilos de compra, en el caso de las preferencias por los colores, en el caso de la brecha salarial.
En el caso de la brecha en carreras científicas, la psicología evolucionista tiende a enfatizar en los factores biológicos más que en los factores socioculturales. Y yo estoy próximo a publicar por Ciencia del Sur un artículo divulgativo donde entro de lleno al tema de la brecha de género en carreras científicas. Y cuando se publique el artículo, ustedes van a ver que los psicólogos evolucionistas enfatizan en los factores biológicos. ¿Por qué hay más hombres científicos que mujeres? Bueno, pues es porque el cerebro de los hombres es cazador y el cerebro de las mujeres es empatizador. Por eso les gusta estudiar otro tipo de carreras que no son científicas. Y ahí es que se genera la brecha, dirían los psicólogos evolucionistas. Entre otras críticas, McKinnon acusó a la psicología evolucionista de sobresimplificar la cultura, de tener una definición de cultura que era muy simplificada, muy limitada o subyugada a lo genético, ¿no? Pero esta sobresimplificación de la cultura no solamente era a nivel teórico, sino también a nivel metodológico. Un estudio que se publicó en el 2019 revisó diversos estudios de psicología evolucionista publicados en esas dos revistas que están ahí, Evolution and Human Behavior y Evolutionary Psychology, y halló que el 70% de los estudios publicados en esas revistas utilizan como muestras a estudiantes universitarios. El 70%. Y esto para una disciplina que se precia de hablar de la mente humana universal, pues es muy cuestionable, ¿cierto? Porque ¿cuánto podríamos saber de la mente humana universal si solamente estudiamos a estudiantes de psicología? Y esto es una crítica que la antropología le ha hecho a la psicología, no solo evolucionista, sino también a la psicología cognitiva, que también suele estudiar muestras occidentales. Y una de las críticas también que se hizo contra la psicología evolucionista fue que ignoran cómo los cambios socioculturales recientes moldean nuestra psicología. Y ya no hablamos del Pleistoceno, sino del Holoceno, es decir, de los últimos 11.000 o 10.000 años. Diversos estudios sugieren que en este tiempo corto que la psicología evolucionista bautizó como apenas el 1%, se han registrado cambios socioculturales como la agricultura o la domesticación de las especies de animales y plantas que moldearon nuestra psicología. Incluso hay algunos que van más allá y dicen, nuestra psicología ha sido moldeada incluso en el último milenio o en los últimos 500 años. Por lo tanto, no se puede ignorar este tiempo reciente en el que vivimos para enfatizar en un tiempo prehistórico. Y en este contexto, una de las teorías que también postula que la psicología evolucionista subestima cómo la cultura moldea la evolución de nuestra psicología es la teoría de la herencia dual de Boyd y Richardson, que es una teoría de la que nos vamos a ocupar la próxima sesión, el día de mañana. Pero vean ustedes todas las críticas que reciben la psicología evolucionista. Ahora, si queremos hacer un cuadro comparativo entre sociobiología y psicología evolucionista, pues muchos de ustedes ya se habrán percatado de que son muy semejantes. Aquí hay unos puntos que más o menos resumen lo que fue la sociobiología. Refirió la selección natural como mecanismo explicativo. Ese fue uno de los principales, eh, digamos, recursos teóricos de la sociobiología, recuerdo, referir la selección natural. Y la psicología evolucionista, pues también refiere a la selección natural como mecanismo explicativo. Ahora, la sociobiología empleó el concepto de adaptación. ¿Recuerdan? Lo vimos hace un momento. Y la psicología evolucionista, pues también emplea el concepto de adaptación. Ahora, Wilson
refirió a la base genética de la conducta social humana. De hecho, ese es el objeto de estudio de la sociobiología. Y la psicología evolucionista, bueno, con alguna modificación, pero también refiere a la base genética de la psicología humana. Cuando habla de módulos, habla de adaptaciones. Y por teoría sabemos que las adaptaciones son o biológicas o genéticas, por tanto, refiere a la base genética. Pues la sociobiología fue criticada de adaptacionismo y determinismo biológico. Y a que no adivinan qué pasó con la psicología evolucionista, pues también fue criticada de lo mismo. La sociobiología también fue acusada de promover ideologías conservadoras. Y ya pues, también, ¿no? La psicología evolucionista igual. Por último, la sociobiología fue acusada o criticada o objetada de subestimar la influencia de la cultura en la evolución humana. Y acá, a que no adivinan qué pasó con la psicología evolucionista, pues también. Entonces, como podemos apreciar, en lo que refiere a rasgos fundamentales, la sociobiología y la psicología evolucionista son casi lo mismo. Desde luego que hay muchas diferencias, pero yo diría, quizá para encender un poco la discusión que vamos a tener en este momento, que en lo fundamental ambas propuestas son lo mismo, el mismo razonamiento. La conducta humana ha sido moldeada por selección natural. Esa es básicamente la idea de ambas perspectivas. Bueno, esa es la presentación que tengo para esta sesión y podemos conversar largo sobre lo que hemos visto. Podemos volver también a algunos puntos que no hayan podido quedar claros. Ya en esta parte les toca a ustedes intervenir, preguntar, criticar, objetar, lo que ustedes gusten. Bueno, muchas gracias, Sergio. A ver si tienen consultas, dudas, preguntas sobre lo que acabamos de ver. Pueden escribirlo en el chat o bien directamente habilitar sus micrófonos. Creo que pueden, sí, que pueden sacarse el mute y hablar libremente. Buenas noches, buenas noches. Yo me quedé pensando durante bueno, todo el tiempo que se habló del tema de la psicología evolucionista, lo que más me llama la atención, o me gustaría ver es si en algún punto se redefinió el concepto de psicología en sí, porque, o sea, después de ese libro y bueno, y todo toma otro camino. Porque sobre todo lo que yo veo que es el problema ahí es que quizás hoy en día cuando se habla de psicología se habla mucho más de constructos psicológicos, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con esos módulos de los cuales se hablaban ahí. Entonces yo me imagino que en un punto sobre todo se descarta toda esa corriente porque el concepto mismo de psicología finalmente otra cosa, ¿verdad? O bueno, en algún momento se separaron eh, dos pensamientos o cómo viene eso de la mano. Ahora, yo soy máster en realidad en ciencias biológicas, pero mi tesis de maestría fue en como es biología de la conservación, fue mi especialidad, es en el área de la psicología ambiental, ¿verdad? Y realmente todo el tiempo que, bueno, me tocó escribir sobre el tema, siempre hablamos de la psicología con un concepto muy diferente, ¿verdad? A lo que en ese momento me doy cuenta que se pensaba que era la psicología. Entonces, más que nada, saber si hay un punto de quiebre en cuanto a ese mismo concepto de la disciplina en sí, ¿verdad? Que obviamente la psicología estudiada a profundidad termina siendo mucho de biología, justamente por esas bases biológicas que tiene el comportamiento y que cada día se explican un poco más, digamos. Bueno, eso. A ver si te entendí bien. Creo que tu pregunta fue como que, ¿cómo se reformuló la psicología
como disciplina desde la influencia de la psicología evolucionista, más o menos. Sí, sí, en algún punto toda esta corriente de la psicología evolucionista, en todo caso para seguirse estudiando, tomó otro rumbo o se reconceptualizó eh, el concepto de la disciplina en sí, ¿verdad? O sea, qué es lo que abarca el estudio de la psicología. Porque ahí es donde creo que se genera la mayor confusión, digamos, que creo, yo no soy psicóloga, como les digo, me tocó estudiar un poco de psicología desde el punto de vista de psicología ambiental. Creo que hay un psicólogo en el grupo que nos podría decir, pero me parece que hoy en día se habla de psicología de una manera muy diferente que de lo que se habla en ese libro mencionado. Está muy bueno saber como dato histórico, sobre todo, ¿verdad? De cómo se veía antes, pero me imagino que en algún punto hay un quiebre o una reconceptualización de la disciplina en donde es muy incompatible con todo lo que se plantea con esta corriente de, bueno, la psicología evolucionista, que podría estudiarse luego, pero pensando en psicología evolucionista como otra psicología. O sea, no sé si me explico. Bueno, me surgieron muchísimas preguntas y cuestionamientos sobre todo lo que fui escuchando de lo que fue la psicología evolucionista. Sí, yo también creo que son caminos diferentes, ¿no? O sea, la psicología como disciplina, yo no soy psicólogo, no conozco la historia de la psicología, pero lo que sí sé es que son diferentes. La psicología evolucionista nace más desde el campo de la ciencia de la evolución. Entonces, ¿desde qué puntos en común? Seguramente que es como que hay puntos de contacto, pero son diferentes. Ahora, el nombre psicología evolucionista es, me imagino que simplemente porque estudian la mente humana, pero hay intentos, o hay autores, mejor dicho, que sugieren que los psicólogos en general, y se refieren a los psicólogos que hacen, que son parte de la disciplina de la psicología, deberían leer a Darwin, deberían estudiar sobre evolución, o sea, básicamente leer psicología evolucionista para que sus estudios sean más o tengan mayor rigurosidad, ¿no? O sea, es más o menos lo que sugieren los psicólogos evolucionistas, lo que han sugerido en los 90 y lo que me parece que todavía sugieren es ello, ¿no? Pero son campos distintos, ¿no? De hecho, la psicología evolucionista también sugirió en su momento, creo que también lo hacen ahora, de que incluso para diseñar políticas públicas tendríamos que leer a Darwin, ¿no? Y yo como antropólogo, cuando estudiaba, pues leíamos algunas cosas relacionadas a políticas públicas en salud o educación, y yo pensaba, pues, recordando estas clases que tuve, y yo decía, ¿de qué me va a servir leer a Darwin, no? Si yo quiero, por ejemplo, mejorar la educación pública o la salud pública, pues, ¿de qué me va a servir hablar de adaptación y todo? Y adaptación biológica, ¿no? Porque hay otra cosa llamada adaptación cultural, que esa la vamos a ver el día de mañana. Eh, y sí tendría mucho sentido saber de adaptaciones culturales, ¿no? Pero ¿de qué me serviría aprender sobre psicología evolucionista para diseñar una mejor política pública? Pues no lo sé. Tenemos comentarios en el chat. Salvador comenta, dice, sigue habiendo una gran tradición en las ciencias cognitivas que apuesta por la modularidad de las funciones cognitivas. Pese a todas estas Mm, críticas, me imagino que es su comentario. sí, no lo dudo. A ver, hay toda una discusión también con la modularidad, porque hay muchas, a ver, para empezar, hay muchas escuelas de psicología evolucionista. Esta que les he presentado solamente es una, que es la más popular, es la Escuela de Santa Bárbara. Si ustedes checan un artículo que publiqué en Ciencia del Sur, el artículo se titula ¿Cuántas psicologías evolucionistas hay? Y ahí van a encontrar otras escuelas que son teóricamente diferentes. No todas postulan modularidad, pero también, aparte de la existencia de diferentes escuelas, hay diferentes formas de entender la modularidad. La forma como la entiende la Escuela de Santa Bárbara de Psicología Evolucionista, que es lo que presenté hoy, me parece que es una forma
incorrecta de entender la modularidad. Ahora, en neurociencia también se habla de modularidad, pero con términos y postulados e hipótesis completamente diferentes. Yo recuerdo haber leído un artículo sobre modularidad desde la neurociencia y en uno de esos fragmentos o partes del artículo decía que los módulos cerebrales son producto del aprendizaje y producto de la cultura, de la socialización. Esta es una postura distinta a la psicología evolucionista, que dijo que más bien los módulos eran producto de la evolución biológica. Es decir, que los módulos eran causa de la socialización y no al revés. Entonces, hay que tener en cuenta que existen diferentes formas de entender la modularidad en diferentes escuelas. Escuelas de psicología evolucionista también, algunas de las cuales pueden ser mucho más correctas que otras, ¿no? Adelante, Salvador, tenés levantada la mano. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Tenía el micrófono en mute. Ahora sí, sí, ahora. Sí, buenísimo. Sí, muy interesante lo que comenta Sergio. Sí, definitivamente la modularidad de un problema, ¿no? Un problema conceptual, cómo definir un módulo, dónde termina uno, dónde comienza el otro, cuando las funciones cognitivas, como las categorizamos, también tienen problemas en sus definiciones y muchas veces comparten rasgos, ¿no? Cómo describir dónde termina el aprendizaje y dónde termina la memoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, también cuando hablamos de áreas cerebrales, parece que las mismas áreas se utilizan en diferente patrón de activación para distintos procesos cerebrales. Por ejemplo, cuando se habla de la representación de los movimientos espaciales, las áreas que tienen que ver propiamente con el movimiento, la corteza motora, parece que se activan aunque no se esté efectuando el movimiento. Entonces, es uno de los problemas cuando queremos delimitar, ¿no? ¿Qué es un módulo? ¿Dónde termina uno? ¿Qué es una función? ¿Dónde termina una? ¿Dónde empieza la otra? Sí, desgraciadamente no hay como mucha claridad. El cerebro sigue siendo como un gran enigma, ¿no? En muchos sentidos, porque no sabemos también si los patrones son más de índole espacial, si la localización de las funciones se puede rastrear como a ciertas áreas del cerebro, pero también parece que hay un componente temporal que tiene que ver con la activación, que se da primero, que se da después, a manera de una red. Entonces, pues es una de las grandes deudas de la psicología evolucionista, ¿no? Entiendo la función del módulo, o sea, el concepto del módulo como útil, como una unidad discreta que puede rastrearse su evolución, pero ¿dónde están? Es el problema, ¿no? ¿Cuáles son? Es el problema que yo veo, pero sí, gracias, muy informativo. Gracias por tu tan importante comentario. Claro, la modularidad se ha entendido de diferentes formas. Es como que cada escuela o cada disciplina o inclusive cada autor, cada científico tiene su propia perspectiva de lo que es modularidad. Algunos de ellos, como les mencioné, puede que estén más de acuerdo con la evidencia neurocientífica, otras no tanto. Pero la Escuela de Santa Bárbara, que es lo que presenté hoy, sí tiene problemas en su propuesta sobre la modularidad, ¿no? Como que en todo caso fue un intento teórico de hablar de la modularidad sin tener muy en cuenta lo que ocurría en la neurociencia en ese momento. Sí, Mario, adelante. Mario, ¿querés hacer tu pregunta? ¿O lo querés escribir en el chat? Mientras, Daniel Aros, adelante. Hola, buenas noches, buenas tardes. Hay harta información que se mencionó acá respecto de la psicología evolucionista, que era algo que me interesaba mucho, yo siendo psicólogo. He escuchado mucho de este tema, muy interesantes también las aportaciones de los distintos colegas que han hablado con anterioridad.
yo tengo muchas ideas acerca de esta misma situación, por eso quería tener un curso, un taller que haga una aproximación cercana. Lo he encontrado bastante interesante, te doy muchas gracias, Sergio. Es el primer acercamiento más en detalle que he tenido sobre el tema. Creo que es muy fundamental, sobre todo para el ejercicio de la práctica profesional, sobre todo para los psicólogos que hemos visto mucha divulgación científica y pseudocientíficas al respecto, ¿ya? Yo tengo muchas críticas y tengo muchas ideas respecto del tema, ¿ya? Pero hoy día no me voy a centrar en las críticas, sino más bien en el entendimiento, ¿ya? Y para eso tengo una duda muy específica respecto de una crítica que se le hace a la psicología evolucionista, que se planteaba que el Pleistoceno, a ver, no, perdón, miento, que la vida moderna, si mal no recuerdo, correspondía al 1% de la vida, digamos, o del desarrollo del ser humano en general, y eso se esbozaba también como una crítica acerca de la evolución para poder establecer un mecanismo de evolución, ¿cierto? Mi pregunta es, este porcentaje que se establece, ¿cómo se detalla? ¿Cuánto tiene que haber una cantidad de tiempo determinada para poder establecer, llegar de un punto A a un punto B? ¿Por qué sería tan inviable? Ya a mí, digamos, el sentido común me indica que un 1% es algo bastante poco. ¿Cuánto porcentaje se necesita? ¿Hay un detalle de eso? ¿Tiene que haber un 4,5%? ¿Hasta qué porcentaje se puede hablar para poder recién hablar de cambios evolutivos? ¿Ya? Pregunta concreta y para Sergio. Ya he vuelto a la diapositiva para más o menos ubicarnos. Eh, yo me hice exactamente la misma pregunta cuando leí el texto de The Adapted Mind, este libro, y decían de forma literal que el 1% del tiempo evolutivo corresponde a la vida moderna, es decir, al Holoceno. Los últimos 10.000 o 11.000 años que tengo entendido corren hasta la actualidad, hasta hoy. Y yo me hice la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo han calculado este 1%? ¿Y por qué este 1% vendría a ser eh, poco importante? Y la explicación que dan tiene, o la que no dan, pero en todo caso la que por ahí como que te la sueltan, tiene algo de sentido. Por ejemplo, si vamos a hablar de adaptaciones biológicas, se sabe que por teoría que las adaptaciones biológicas toman millones de años en formarse. Si queremos entender por qué una especie cualquiera tiene la forma que tiene, es porque es un proceso, es porque es resultado de un proceso evolutivo. Pero ese proceso evolutivo dura millones de años. Entonces, tiene cierto sentido decir que la vida contemporánea no ha moldeado nuestra psicología porque el tiempo que ha transcurrido es muy corto y en ese tiempo corto no pueden haber ocurrido adaptaciones porque esas toman millones de años. Pero el error, creo yo, de la psicología evolucionista está en pensar que los cambios que hemos atravesado nosotros como especie en los últimos 10.000, 11.000 años, que sí son un tiempo corto, pero el error está en pensar que pese a que son un tiempo corto, son irrelevantes. Porque ¿qué cosa ha pasado en esos 11.000 años? Desde las primeras civilizaciones hasta, no sé, ¿cuál sería en todo caso el hallazgo científico más importante de estos años, ¿no? Ha ocurrido pues un progreso enorme, pero es que esto ya pertenece al campo de la evolución cultural, de lo que vamos a hablar en la otra sesión, el día de mañana. Entonces, la explicación que dan los psicólogos evolucionistas tiene algo de razón, pero yo creo que cometen el error de simplemente presuponer en lugar de ver lo que indican las evidencias, ¿no? Ok. También quisiera también dejar un datito, ¿ya? Hablando de, yo que he tenido un poquito más de acercamiento en mis lecturas, que soy como un empedernido lector de epistemología, eh, ya que se mencionaba a Massimo Pigliucci,
hay un libro que está circulando, una última edición de Filosofía de la Pseudociencia, reconsiderando el problema de la demarcación, ¿ya? Que agarra un poquito, hace una revisión acerca de las pseudociencias y la necesidad de poder establecer una reconsideración de este mismo problema que en algún minuto en términos científicos se empezó a dejar de lado por algunos autores, ¿ya? Y que retoma un poquito la problemática que establece Karl Popper, reconocido filósofo de las ciencias. Es un libro que creo que circula a nivel de internet como una publicación que está en inglés, ¿ya? Que se puede bajar y lo dejo ahí como dato para quien le interese poder acercarse más a estos temas. Gracias. Sí, esto de la pseudociencia es Gracias. muy interesante. Sí, sí, también recuerdo haber checado ese libro para la tesis de maestría, pero sí es un campo muy interesante. Gracias por la referencia. Perdón por interrumpir aquí, Mario. Logró enviar la consulta. No sé, Sergio, si la puedes leer o quieres que te la lea. A ver, yo la reviso ahora. Déjame abrir esto un ratito. Eh, Es la la última. de Mario, la última. Ok. Dice, durante un largo tiempo la ciencia física estaba convencida de poder explicar todos los fenómenos que acontecen en la naturaleza. Al consolidarse la ciencia biológica, demostró que existen procesos emergentes que no pueden explicarse desde la física. Sucede lo mismo con la sociología y la psicología evolucionista que pretenden entender el fenómeno humano solo desde la biología. Yo diría que sí. La sociobiología, claro, y la psicología evolucionista, claro, han sido criticadas de adaptacionismo, no, perdón, de determinismo biológico, y yo estoy a punto de terminar un artículo sobre qué es determinismo biológico, y para tratar de explicarlo de forma muy breve, en principio debemos saber que hay algo llamado reduccionismo, que como indica su nombre, es reducir un fenómeno complejo a una de sus partes. Por ejemplo, la desigualdad económica es un problema complejo porque depende de muchos factores, pero nosotros podemos reducir su explicación solamente refiriendo a uno de esos factores. Y si uno de esos factores a los que estamos apelando para explicar la desigualdad económica es un factor biológico, estamos siendo reduccionistas biológicos. Por ejemplo, decir que la pobreza o la desigualdad entre países se origina porque tienen genes diferentes, ciertas poblaciones que los predisponen a ser pobres y a otros nos predispone a ser ricos. Eso es reduccionismo biológico. Pero aparte, cuando yo digo que esta relación entre este factor biológico y el fenómeno social es una relación necesaria, es decir, yo no simplemente digo que la desigualdad económica se debe a algún factor biológico, sino que se debe necesariamente a ese factor biológico, ya no estoy siendo reduccionista biológico, sino determinista biológico. Es por eso que eh, Lewontin, Rose y Camin en este libro del 84, el libro se llama Not in Our Genes, algo así como no está en nuestros genes, es una crítica al determinismo biológico, y ellos dicen que el determinismo biológico es un tipo de reduccionismo, es un tipo especial de reduccionismo. Entonces sí, eh, ambas especialidades, sociobiología y psicología evolucionista, han sido criticadas de determinismo biológico. Y yo mencioné, me parece hace un rato, envié un artículo de Ciencia del Sur sobre la brecha de género en carreras científicas, o sea, sobre por qué los hombres eligen carreras científicas y las mujeres no. Y la explicación que dio la psicología evolucionista es que se debe a que los hombres tienen cerebros diferentes y han sido cazadores, y esa explicación es una explicación determinista biológica. Y si alguien cree en esa explicación y la defiende como la causa de la brecha de género en carreras científicas, pues ese alguien está siendo determinista biológico. Luego tenemos la consulta, el comentario de Luis Arturo.
¿Lo reviso? A ver. Sí, solamente para ir en orden. Dice, hola Sergio, hola Luis Arturo, ¿qué tal? Creo que es interesante, haciendo énfasis en el postulado que el modularismo inconexo predominante de la Escuela de Santa Bárbara debe ser urgentemente reformulado desde su base epistemológica. Yo no sé si reformulado, yo diría que más bien rechazado, porque ya es, para mí es un como que, es una fiesta a la que han llegado tarde, ¿no? Ya hay otras propuestas sobre modularidad que parecen ser mucho más correctas, ¿no? Dentro de todas las limitaciones que mencionó también, que mencionamos hace un momento. Continúa el comentario, dice, ahora debo decir que en base a mi experiencia colaborando con psicólogos evolucionistas de la Universidad de Arizona, muy interesante, se hace énfasis en retomar las formulaciones teóricas de, ay, no me deja leer muy bien esto, conexión modular. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ellos han desarrollado un modelo que integra procesos cognitivos modulares y los han integrado a un factor general llamado factor general de inteligencia. Saludos desde Ecuador, lamento que me conecten sin internet. Eh, Voy a buscar más información sobre esto. Yo creía, no, no sé si te refieres a Peter Carruthers, estimado Luis Arturo. Hay psicólogos evolucionistas que no son de la Escuela de Santa Bárbara, que están vinculados un poquito con la Escuela de Santa Bárbara, porque a fin de cuentas todos son colegas, pues, ¿no? Todos se conocen, pero que tiene un enfoque diferente sobre el que no he profundizado mucho, pero sé que es relativamente distinto a lo que propuso la Escuela de Santa Bárbara. Este psicólogo evolucionista es Peter Carruthers. Eh, Les dejo el dato. No, no te puedo dar una respuesta un poco más precisa. Pero lo que sí quería mencionar es que hay escuelas de psicología evolucionista que no refieren a la modularidad en absoluto. Por ejemplo, y vuelvo a repetir que buscan ese artículo mío sobre cuántas psicologías evolucionistas hay. La escuela de Oxford, cuando quiere explicar la conducta humana, específicamente la sociabilidad de nuestra conducta, es decir, por qué podemos formar grupos tan amplios entre países y naciones, no refiere a la modularidad en absoluto. Es más, en otro libro, Dunbar, que es uno de los principales representantes de esta escuela de psicología evolucionista de Oxford, Dunbar califica la propuesta modularista de muy racional, o sea, es como que muy estricta, entonces por eso que no la toma en cuenta. Aparte de ello, la psicología evolucionista cultural, que desciende de la teoría de la herencia dual que la vamos a ver mañana, tampoco toma la modularidad. Y esto porque la modularidad es entendida como, vamos a meter un poquito de spoiler, la modularidad, como vimos, refiere a pequeños, digamos, en cápsulas, ¿no? Mentales, como que pequeños agrupamientos. Y eso se ha calificado como, si mal no recuerdo el término, eh, es una forma de explicación basada en mecanismos específicos. No, no recuerdo ahorita el nombre, está en la diapositiva, pero mañana lo vamos a ver con más detalle. Es una propuesta de mecanismos de dominio específico, ahí está. Ese es el término. Es decir, ¿por qué específico? ¿Por qué dominio específico? Porque la psicología evolucionista postula que hay distintos módulos y cada uno de ellos se ocupa de tareas específicas. Como vimos hace un momento en esa lista, vamos a tratar de volver a ello. Aquí está. Se dice que la psicología evolucionista es una propuesta de dominio específico porque los módulos que propone son específicos para todas esas tareas que están ahí enlistadas. En cambio, la psicología evolucionista cultural propone un mecanismo de dominio general, porque no refiere a esos módulos, sino refiere a una sola habilidad general, que es la capacidad de aprendizaje. Lo que postula la psicología evolucionista cultural es que no tenemos módulos, sino una sola capacidad de aprendizaje. Y a través de ella podemos aprender a hacer todas las cosas que supuestamente hacen los módulos. Es decir, el psicólogo evolucionista diría, por ejemplo, tenemos un módulo para la agresividad o para la violencia. Y tenemos otro módulo para la paz, para la empatía. Eso diría el psicólogo evolucionista de la Escuela de Santa Bárbara. Pero el psicólogo evolucionista cultural diría, no tenemos ni un módulo para la empatía ni otro módulo para la agresividad. Lo que tenemos es una capacidad de aprendizaje a través de la cual podemos aprender a ser empáticos o a ser agresivos. Es decir, son enfoques diferentes.
Luego se me pasó una consulta, un comentario de María Josefina, que dice, en el contexto de Paraguay, hace 2 años estamos luchando por lo que la gente entienda de perspectiva de género, entre comillas. Algunos de nuestros políticos conservadores serían muy felices de saber que existen dos líneas como la sociobiología y la psicología evolucionista que justifican su defensa del machismo como basado en la biología genética. No sé si eso es algo que, o si en otros lugares, Sergio, ¿sabes si se ha tomado este tipo de argumentos para estas corrientes o aún no la han rastreado? Se me vienen a la mente dos cosas. Primero, que en efecto, si uno lee, esto lo estoy ya casi acabando en este artículo sobre determinismo biológico, que ya lo estoy terminando, pero ahí vemos que estas ideas o estas hipótesis basadas en los genes, en la biología, en la evolución, están íntimamente vinculadas con la derecha política. Y esto no solamente ocurre en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos. Pero claro, como ya no hay derecha e izquierda, sino más bien republicanos y demócratas, esta idea está vinculada más a los republicanos, ¿no? A los conservadores específicamente. Y también recuerdo el reportaje que está en Ciencia del Sur, lo pueden buscar, sobre, sobre cómo se utiliza o mal utiliza la biología para justificar diferencias de género. Es un reportaje que está en Ciencia del Sur, lo pueden buscar con más detalle en la página web. Y ahí van a encontrar que este fenómeno de explicaciones biologicistas o reduccionistas o deterministas también está en Latinoamérica. También existe. Existe en menor medida, porque generalmente se mueve más a través de Twitter, como puse aquí el ejemplo, pero existe. Ah, y también existe, creo yo, en este libro que escribieron dos psicólogos, eh, Pérez y Errasti, no recuerdo sus primeros nombres, pero es un libro básicamente de es una crítica al activismo trans, al activismo transgénero, donde algunos de los argumentos que utilizan pecan de determinismo biológico. Y yo también lo señalo en mi crítica, que también la pueden encontrar en Ciencia del Sur. O sea, es algo que está infiltrado como que en diversos sectores, ¿no? Pero generalmente está en el lado de los conservadores. Ahora Y Salvador sumando, comenta, sí, adelante. ¿sí? Dice, lo peor es que probablemente el antepasado humano no era cazador, era principalmente carroñero recolector. Pues sí, todo esto se presupone, hay evidencias de todo tipo en realidad. Se presupone que, digamos, nuestros antepasados eran cazadores porque fabricaban herramientas y todo, pero eran más que todo cazadores colectivos, es decir, cazábamos en grupos, porque evidentemente pues un neandertal o un Homo erectus, por más grandes que hayan sido, pues enfrentarse a un mamut o cualquier otra especie, pues necesitaban ir en grupo. Y también hay evidencias, hubo toda una discusión al respecto, de que hay mujeres en, prehistóricas que se dedicaban a la caza también, a la caza de peces grandes además. Entonces, esta distinción entre hombres cazadores y mujeres recolectoras que la psicología evolucionista utiliza para explicar las brechas de género actuales, en todo caso, amerita revisión. Es cierto que la mayoría de sociedades tienen cazadores que son varones, eso es innegable, pero también hay una cantidad importante de mujeres dedicadas a la caza y de presas grandes, que no se debe pasar por alto, porque a fin de cuentas el debate no está en cuántos cazadores hay o en cuántas cazadoras hay, sino el debate gira en torno a la capacidad. Y lo que se ha descubierto a través de múltiples evidencias era que las mujeres tenían la capacidad de cazar, simplemente que no lo hacían por norma cultural, porque estaba prohibido, porque era la forma en la que la sociedad se organizaba, pero de que podían hacerlo, podían hacer.
Otra pregunta dice, ¿Jordan Peterson se basaría en esta corriente? Yo creo que sí. No he leído mucho de Jordan Peterson, más lo veo lo he visto, ¿no?, en algunos videos, pero yo imagino que sí, ¿no? Imagino que todo esto está como que de moda. María Josefina también comenta sobre los artículos que he escrito. Sí, hay algunos que por ahí pueden ser de utilidad para, digamos, criticar el determinismo biológico. Se viene uno, creo que está en revisión, aquí habría que consultarle a Daniel, sobre como les comenté, la brecha de género en carreras científicas. Hago una revisión de las explicaciones biologicistas que se hicieron de esta brecha y uno que se va a publicar más adelante, aún lo termino, sobre determinismo biológico, ya específicamente sobre qué es el determinismo biológico y dónde empieza, y empieza nada más y nada menos que en la sociobiología. El determinismo biológico moderno, como lo entendemos nosotros, empieza en la sociobiología. Coloqué el link de las columnas de Sergio, entonces allí en un solo enlace podrán ver todas las que ha publicado. Y también me permito recordar un artículo que creo que ya lleva varios años publicado sobre tanto con los movimientos conservadores como los movimientos progresistas tienen ciertas tienen ciertas posturas extremistas en cuanto al constructivismo y al determinismo, ¿verdad? Recuerdo, Sergio, que había señalado que eh, algunas corrientes progresistas también pegaban en una postura constructivista un poco extrema. Sí, sí, recuerdo que, es más, cuando yo critico el determinismo biológico en mi página, que la pueden seguir, se llama Cultura y Evolución. Cuando yo critico a los deterministas biológicos, me dicen, ah, es que tú eres un constructivista, por eso estás como que criticándolos a ellos, porque estás del otro lado. Pero no, yo de hecho critiqué el constructivismo el año 2017 en un artículo muy chiquito, y curiosamente ahí cité algunos estudios de psicología evolucionista, porque ni el determinismo biológico es tan bien, ni el constructivismo tampoco. O sea, el constructivismo falla, desde mi perspectiva, es una mala propuesta para entender la conducta humana. No tanto, me refiero al constructivismo, es una mala propuesta no tanto por el hecho de que refiere a la cultura o a la sociedad para explicar la conducta humana, sino el hecho de la palabra construcción. En ese artículo de 2017, eh, yo doy cuenta de que la palabra construcción tiene muchos cuestionamientos. Recomiendo que lean ese artículo de 2017. Y creo que ya llegamos a la hora. Sí, así es. Bueno, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando. Muy explicativa y clara, como siempre, las presentaciones de Sergio, así como sus artículos, y les recomiendo a todos revisar el link que coloqué en el chat. También vamos a estar enviando esto con el correo final, donde estarán las grabaciones, el certificado. Así que no se preocupen si no los pueden copiar o si es que ahora no tienen tiempo, van a tener todo en un solo lugar. Nos reencontramos mañana a la misma hora, en el mismo lugar. Y muchas gracias a todos por asistir, por confiar en Ciencia del Sur y por su participación. Chao. Hasta mañana.